Es tiempo de bendición. Es tiempo de la palabra de Dios. Hoy lo quiero invitar que si aún no ha tomado una Biblia, la tome. No tendremos bosquejo. Puede tomar notas en algún cuaderno. A mí me encanta ver algunos hermanos que traen su cuadernito de apuntes y pueden llevar las notas a su casa y repasarlas, compararlas con su Biblia. ¿Será que lo que nos dice el pastor sí está en la Biblia? Claro que sí. Hay que buscar. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos que tu palabra sea palabra viva y eficaz. Que tú toques nuestros corazones. Gracias porque tú eres nuestra fuerza y nuestra vida, nuestro aliento, nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación. Te pedimos que nos hables, nos consueles y nos animes. Es en el nombre del Señor Jesús que te queremos dar gracias. Amén y amén. Es tiempo de bendición. ¿Porque es tiempo de qué? De la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando era apenas un niño, de repente no estaba escuchando bien. Mi oído estaba fallando. Aunque mi mamá me hablaba, yo decía, ¿qué? No le escuchaba. Ella decidió llevarme al médico. Cuando el médico estaba observando, se sorprendió porque se dio cuenta que había una semilla de limón en mi oído. ¿Sí? Un día distraído la metí y olvidé que ahí se encontraba, no le dije nada. Y tremendo susto el que tuvimos que pasar. Probablemente algunos de ustedes cuando eran niños les sucedió algo parecido. Metió algo en sus oídos y de repente no escuchaban nada. Algunos se sonríen y se acuerdan de algo que les sucedió. Pues bien, Dios en la palabra nos manda a hacernos un examen de oídos. ¿Sabía eso? Dios nos manda a hacer un examen de oídos. ¿Por qué? Porque hay algunos que aunque tienen sus oídos no están escuchando. Es una frase que Jesús le encantaba decir. El que tiene oídos, oiga. Parecía redundar. ¿Cómo así? ¿Acaso el que tiene oídos no oye? No siempre. La Biblia, 8 veces en los 4 primeros evangelios, habla de la misma frase. Y en el libro de Apocalipsis, 8 veces vuelve y se repite la misma frase. El que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque se nos recuerda que no solamente se necesita tener oídos, sino también es importante que escuchemos. Es importante que ¿qué? Que escuchemos. Y Jesús contó una historia que habla acerca del oír. Como vamos a leer varios textos, esta se la quiero contar. A propósito, los próximos 40 días vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús. Recordando que en las parábolas de Jesús, Dios quiere enseñarnos consagración, es decir, cómo acercarnos a Dios. Y Jesús cuenta una historia de un sembrador que tiraba semillas. Recordemos que las semillas representan el mensaje de la palabra de Dios. Y nos dice que la semilla cayó en 4 terrenos distintos. Los terrenos representan nuestros oídos. Y nos dice que la primera semilla cayó en el camino. Una representación de que Satanás muchas veces nos roba lo que escuchamos. Algunos se lo roba la distracción. No ponen atención a lo que se está diciendo. Otros sencillamente no escuchan nada. Algunas mujeres están codeando a su esposo. La segunda semilla, nos dice la parábola, que cayó entre piedras. Esto es una representación apropiada de los problemas, de las pruebas. Algunos pueden escuchar algo,
pero están tan preocupados, tan cargados de dificultades, que olvidan lo que Dios les dijo. Otros, nos dice la historia de Jesús, que la semilla cayó entre maleza, y la maleza creció y ahogó el mensaje. Esto nos recuerda las tentaciones. Algunos escuchan a Dios, sí Señor, y salen de la iglesia contentos. Uy, qué palabra tan tremenda la de hoy. Y pasó una mujer y se olvidaron de la palabra de Dios. Pasó un enojo y se olvidaron de la palabra de Dios. Pero también nos dice la historia de Jesús que hay algunos que tienen buen oído. La semilla cae y da fruto, y son prósperos y son bendecidos y obedecen lo que Dios les había ordenado. Si esta historia representa un porcentaje de cómo la gente está escuchando, nos dice que eran 4 semillas, pero de las 4 solo una escuchó. Si esto representa un porcentaje, quiere decir que el 25% de las personas que están escuchando la palabra probablemente van a dar fruto. Es decir, el resto van a ir con sus oídos, o tal vez han tapado sus oídos, o tal vez las circunstancias de la vida los va a alejar de lo que escucharon. Para Dios es muy importante que usted escuche bien. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4, Dios le dice a Israel, comienza diciéndole una de las frases más importantes. Y para eso les dijo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Comenzó diciéndoles ¿qué? Oigan, abran sus oídos. Porque se da cuenta que a diferencia de los ojos que tienen tapa, tienen los párpados para que se cierren, aunque los oídos no tienen tapa para cerrarse, ¿te has dado cuenta qué fácil se cierran? Recuerdo cuando estábamos cotizando algo y el vendedor me dio su nombre y se presentó alegremente, me dijo: mucho gusto, mi nombre es tal. Y yo: bueno, mucho gusto, gracias, iré a mirar en otros negocios para cotizar. Entonces el hombre fue a darme su tarjeta y le dije: no, tranquilo, su nombre es muy reconocido, Enrique. El hombre abrió los ojos: no, yo no me llamo Enrique, yo me llamo Pedro. Yo: uy, discúlpeme, pensé que había escuchado bien. En ocasiones creemos que hemos escuchado bien, pero nuestros oídos se han cerrado. Cuando Dios habló a Nehemías, le dijo que hablara al pueblo. Y nos dice en Nehemías 8:33 que ellos estaban atentos. Cuando alguien está atento, está escuchando la palabra de Dios. Y en Proverbios se nos aconseja y nos dice: feliz, bienaventurado el hombre que escucha. ¿Cuántos felices hay aquí en esta mañana? Pues Dios dice que para ser felices debemos aprender a escuchar, pero escuchar lo que debemos escuchar es la palabra de Dios. Amén. Jesús nos insta que aprendamos a oír como ovejas. Dice: mis ovejas reconocen mi voz. Las ovejas reconocen la voz del Maestro. Y a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis les dice: oigan, pongan atención lo que les voy a decir. Yo quiero hablarle de un hombre que debió haber escuchado a Dios. Y probablemente Dios le esté hablando a usted en esta mañana, o le vaya a hablar esta semana. Y un hombre escuchó la voz de Dios, pero no hizo caso a lo que Dios le estaba hablando, o más bien cerró sus oídos a lo que Dios le estaba diciendo. Pilato fue un hombre que tenía en sus manos la vida o la muerte del Hijo de Dios. Y Pilato, ese mismo día que iba a dictar sentencia, escuchó a Dios. ¿Sabía que Pilato escuchó a Dios? La Biblia nos dice que antes de impartir juicio, Dios le habló en varias ocasiones.
En Mateo 27, 19 nos dice que ya Jesús estaba frente a Pilato y su esposa lo llamó y le dijo: cariño, ven, ven. Ojerosa, trasnochada, despelucada probablemente, vino la mujer ante Pilato: ven, cariño. Y le dijo estas palabras: no tengas nada que ver con este justo, porque durante toda la noche he soñado cosas y Dios me ha hablado y me ha dicho: no le hagas nada a este justo. ¿Quién? La esposa de Pilato. Dios le habló en sueños y ahora la esposa le decía: cariño, Dios me ha hablado, no tengas nada que ver, no le hagas daño a este inocente. Pero por si fuera poco, Pilato escuchó y se acercó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey? Y Jesús le respondió: todo aquel que es la verdad oye mi voz. Juan capítulo 18 versículo 37. De nuevo Dios le estaba hablando a Pilato. Le estaba diciendo: yo soy la verdad, yo soy realmente el que dicen que soy el Hijo de Dios, soy el Salvador del mundo. Pero Pilato tenía oídos selectivos y permitió que otras voces dominaran en su corazón por encima de la voz de Dios. Probablemente los oídos de Pilato eran como la semilla que cayó en un lugar lleno de maleza, las tentaciones de este mundo. Y escuchó otra voz esa tarde, esa mañana. Dice Lucas 23:23, las voces de ellos y de los principales sacerdotes, repita conmigo, prevalecieron. Está hablando de Pilato. ¿Por qué? Porque la muchedumbre le decía: no Pilato, danos a Barrabás, el asesino, el malhechor, crucifica a Jesús. Y todo el mundo gritaba. ¿Quién le había hablado primero a Pilato? Dios. En 2 ocasiones registra la Biblia que Dios le habló. Pero escuchó otras voces que le gritaban y le decían: no, a él no, danos a Barrabás, crucifica a Jesús. Al final Pilato inclinó su oído a la muchedumbre y se alejó de Cristo e ignoró el mensaje del Mesías. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y puesto que Pilato no quiso escuchar a Dios, por eso nunca tuvo fe en Jesús, nunca creyó en Jesús. ¿Cuál es el consejo de Dios? El que tiene oídos, úselos para oír a Dios. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted no se hace revisar los oídos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted no ha examinado lo que Dios le está hablando? ¿Quién prima cuando usted escucha a Dios? ¿Sus emociones, sus sentimientos, su dolor o lo que Dios le dice? Dios tiene promesas en la Biblia y Dios le ha hablado muchas veces. Dios le dice: no temas, pero sale de aquí y ve las cuentas de servicio y sale despavorido, atemorizado, angustiado. En esta mañana quiero que usted se haga 2 preguntas. La primera de ellas, muy importante: ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dejó que Dios se apoderara de usted? Es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que le dio una porción de tiempo a Dios para que le hablara? ¿Hace cuánto usted se acercó a la palabra, a la Biblia, la leyó y tuvo un tiempo de silencio y se dijo: bueno, Dios, ¿qué quieres con mi vida? ¿Hace cuánto que no deja que Dios le hable? Quiero decirle algo importante. Jesús sabía la importancia de que sus oídos estuviesen atentos a escuchar. Jesús sabía que era muy clave escuchar la palabra de Dios.
La Biblia nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Otro pasaje en Lucas nos dice, Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Imagínense, si Jesús, el Hijo de Dios, el hombre sin pecado, perfecto, sacaba tiempo para acercarse a Dios, nosotros, seres pecadores, caídos, ¿qué deberíamos hacer? Si Él, siendo perfecto, lo hacía, ¿cuál debe ser nuestro deber? ¿Acaso no necesitamos más de Dios que lo que necesitaba Jesús? Claro que sí. No solamente Jesús se acercaba a Dios para que Dios le hablara, no solamente se acercaba a Dios para hablarle a través de la oración. Nos dice que también conocía la palabra de Dios y sabía cómo usarla. En una ocasión Jesús fue llevado al desierto y Satanás se le apareció. Imagínense, qué batalla tan titánica. Jesús contra Satanás. Y nos dice que Satanás creyó que podía hacer caer al Hijo de Dios. Mateo capítulo 4, puede leerlo. Y nos dice que en medio de esa batalla, Jesús usó la mejor arma que pudo haber usado. Y fue la palabra de Dios, porque en la Biblia leemos que cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús decía, escrito está, en la Biblia, escrito está. Y no solamente él usó la Biblia, sino sabía cuándo se cumplían las cosas. Nos dice que en una ocasión Jesús abrió la Biblia, que en aquella época solo estaba el Antiguo Testamento, y eran rollos, y abrió los rollos, y empezó a leer la palabra y le dijo a la gente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Él podía abrir las escrituras y sabía cuándo se cumplían. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cuando lee la Biblia realmente cree que eso se está cumpliendo en su vida? La Biblia no es un libro antiguo, la Biblia es un libro vivo que hoy nos habla y nos da vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la Biblia? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a la palabra de Dios? Si Jesús pensó que era importante familiarizarse con esto, no deberíamos nosotros hacer lo mismo. Y en los próximos 40 días queremos que usted empiece a familiarizarse con Dios, empiece a escuchar a Dios. Si vamos a ser como Jesús, que es el propósito de Dios, Dios te creó no para que seas un universitario, Dios no te creó para que seas un millonario, Dios no te creó para que seas un padre de familia. Esas son las añadiduras. Dios te creó para que te parezcas a Jesús. Dile al que está a tu lado, Dios te creó para que te parezcas a Jesús. Entonces, si queremos parecernos a Jesús y debemos parecernos a Jesús, ¿no deberíamos hacer lo que Jesús hacía? ¿No deberíamos acercarnos a la Biblia e intentar que Dios nos hable de alguna manera? La Biblia nos dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la Biblia, la de la libertad y persevera en ella, es decir, el que persevera en la Biblia, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Quiero que nos enfoquemos por un momento en este último pasaje. Ya hemos leído mucho de que Jesús oraba y conocía la Biblia. Acabamos de leer que a Dios le encanta que seamos constantes en buscarle, que oremos. Pero en Santiago se nos
dice algo importante, nos dice, miren en la ley perfecta, es decir, mediten en la Biblia, dejen que Dios les hable, pero no sean como la semilla que cayó en el camino, no sean como la semilla que cayó entre las piedras, no sean como la semilla que cayó entre la maleza, sino sean como la semilla que da fruto. ¿Y cuál es la clave para dar fruto? No siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo. ¿De qué fue la predicación hace 8 días? ¿Qué te habló Dios esta semana en la Biblia? ¿Se da cuenta cómo olvidamos de fácil lo que Dios nos dice? Pero Dios nos está exhortando a que no seamos oidores olvidadizos. Dios quiere que usted tenga una intimidad con Él. Dios quiere que usted se deleite con Él. Hace un tiempo les decía que nos encanta las cosas buenas vivirlas. Por ejemplo, si se va de paseo, usted no le daría la oportunidad a otra persona para que vaya por usted. Usted iría de paseo. Usted no diría, ay, quiero evitarme la fatiga de ir al aeropuerto, ir al terminal o coger la moto, y la fatiga de ir a empacar la maleta y aguantarme el sol y aguantarme la playa. No, qué pereza. Más bien vaya usted por mí. No. Cuando es algo bueno, queremos ir nosotros. Lo mismo pasaría con el romance. Usted no diría, no, qué pereza tener que salir con mi pareja, tener que besarla, tener que disfrutar de ella. No, que mejor vaya Julano. De ninguna manera. Usted quiere disfrutar las cosas buenas. Porque en ocasiones cuando buscar a Dios se trata, dejamos que otros lo hagan por nosotros. En ocasiones algunas personas solo se limitan a escuchar lo que Dios le ha hablado a otros. Leen libros cristianos porque a ellos sí Dios les habla. Solamente escuchan prédicas pero no se acercan a la Biblia porque a ellos Dios sí les habla. Y nos perdemos la bendición de que Dios nos hable a nosotros mismos. Olvidamos que Dios está también dispuesto a hablarle a usted. Sí, usted que está sentado en esta mañana, Dios quiere hablarle. Amén. Diga conmigo, Dios quiere hablarme. Escuchar a Dios es una experiencia maravillosa y de primera mano, no de segunda clase. Y debe hacerlo usted. Para escuchar a Dios se necesita adiestramiento, se necesita tiempo, hacerlo, constancia. Había una pareja que a la mujer le encantaba la ópera y el esposo era un aficionado de los partidos de fútbol, pero odiaba la ópera. Y era interesante cuando querían compartir juntos un tiempo en pareja, porque la mujer para nada el fútbol, pero le encantaba escuchar a esas mujeres gritando con una voz afinada y cantando en italiano. Entonces su esposo, cuando iban de plan, se iba con ella. Amor, sé que te encanta la ópera, pues mira, aquí tengo 2 tiquetes, 2 entradas para la ópera. Ella feliz. Y cuando empezaba la función, el hombre iban 5 minutos y empezaba a cabecear, se quedaba dormido. Pero a medida que empezó a acompañarla, empezó a encontrarle gusto, algo que le parecía fastidioso y desagradable, aburrido. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces sucede lo mismo. Decimos, pero casi siempre que voy a leer la Biblia me distraigo, casi siempre que voy a orar me quedo dormido, casi siempre que voy a tener un tiempo con Dios, prefiero meterme al videojuego, prefiero ver la novela. Pero todo en la vida implica constancia, amén, adiestramiento. Lo que aprendió este hombre con su esposa es que debería tener constancia y aprendió a tenerle gusto. Debemos aprender a tener constancia para tener gusto de que Dios nos hable. Y si Dios nos habla, vamos a tener
cosas milagrosas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren cosas milagrosas en sus vidas? Amén. ¿Cómo se aprende a escuchar a Dios? Hace 8 días vimos un poco. Voy a decir algunas pautas rápidas. Primero, tenga un tiempo y un lugar específicos. Trate de tener un horario. El primer lugar, la primera cosa cuando usted vaya a leer la Biblia es pídale ayuda a Dios. Jesús dijo: y les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él les guiará en lo que deben decir. Cuando usted ora antes de leer la Biblia, ya tiene alguien que le está hablando al oído. Otra cosa importante es preguntarse: ¿qué quiere Dios enseñarme en esta historia? ¿Qué aprendo en esta historia? Usted no está leyendo un libro de fábulas, usted no está leyendo una novela, usted está leyendo el libro en el cual Dios nos habla. Entonces pregúntese: Dios, ¿qué me quieres decir con esto? La Biblia nos dice en Filipenses 4:9: en práctica lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que vieron hacer, háganlo así. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo se ponía como ejemplo? Porque él había podido escuchar a Dios y vivía como Dios le mandaba a vivir. La segunda pregunta que quiero hacerle en esta mañana es: ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dejó que Dios lo amara? ¿Cómo así? Si yo llego a mi casa y mis hijos, y en ocasiones sucede: papá, quiero tal cosa, papá, llévanos al parque, papá, queremos comida, papá. Uno puede decirles: hijo, yo no soy un mesero, no soy un sirviente. Entonces uno se sienta y los sienta en sus piernas y los abraza y les dice: más bien déjame consentirte. Muchas veces nuestra relación con Dios es parecida. Nuestra relación con Dios se basa en una serie de exigencias, de peticiones. Señor, necesito esto y esto otro. Pero usted realmente ha dejado que Dios lo ame. ¿Ha podido experimentar el amor de Dios? ¿Cómo así Dios me ama? Sí. La Biblia dice en Jeremías 31:3: yo te he amado con amor eterno. Y en Romanos 8:39 dice: nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No pase demasiado rápido cuando lea la Biblia. Usted no está corriendo. Cuando alguien le dice algo importante, usted pone atención a lo que Dios le está. Cuando alguien le habla, usted pone atención de lo que le están diciendo. Cuando Dios le hable, ponga atención a lo que Dios le está diciendo. No corra. Dios quiere amarle, quiere mostrarle su misericordia y su amor. Amén. No olvide lo que Dios le está diciendo. ¿Somos olvidadizos? Sí que lo somos. Hace como un año les contaba la historia del bobo que vio el letrero que decía crucero a 50,000 pesos. El hombre se animó y dijo: wow, 50,000 pesos un crucero. Y entró y dijo: yo quiero ir al crucero. Y pagó. Cuando pagó, ¡pah!, un garrotazo en la cabeza. Cuando se despertó, se encontró en medio de un río, metido en un barril. Y vio otro bobo dentro de un barril también metido. Y el del otro lado le dijo: hey, en este crucero sirven comida. ¿Cuándo sirven la comida? Y el que estaba en el barril le dijo: pues no sé, el año pasado no nos dieron. Hay algunos que no aprenden y olvidan fácilmente. Cuando olvidamos, volvemos a caer en los mismos errores. Pero cuando abrimos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, vamos a ser vencedores y victoriosos. Amén. Si usted aún duda que Dios tiene algo para usted, escuche estas palabras de Sofonías.
Dios no es un Dios amargado, no es alguien con el ceño fruncido esperando castigarte por tus pecados. Dios quiere disfrutar de una relación de intimidad contigo. Dios quiere escuchar tu voz y decirte: te amo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí Dios nos está hablando. Ahí Dios nos está diciendo que Él quiere pasar tiempo con nosotros, que Él anhela con todas sus fuerzas que disfrutemos de su presencia. Pero en ocasiones nosotros no queremos disfrutar de su presencia. Alguien me contaba una historia de un lugar donde la gente quería aprender a bailar, pero no tenían música. ¿Usted se imagina qué es tratar de bailar sin música? Pues la gente quería aprender a bailar, pero no había música en ningún lado. Entonces decoraron un salón con bombas, pusieron mesas, manteles, decoración, floreros. Y bueno, estaba la gente en las sillas esperando la pista de baile ahí. Y todo el mundo se miraba uno a otro. Y bueno, ¿y quién empieza? No había música. Y algunos se paraban y trataban de hacer el intento de bailar, pero volvían y se sentaban. Había una parejita arriesgada que se paró, intentaban bailar mientras él intentaba bailar tango, ella bailaba ballet. Y pues la gente como que se animó, bueno, esta pareja se animó, empecemos. Y todos empezaban a moverse, pero unos tropezaban con otros, y la gente decidió más bien sentarse. Llegó un hombre que dijo: yo voy a tocar. Sacó su violín, cogió el mango y empezó a hacer sonar un violín sin cuerdas. Sonaba, era como una bisagra sin aceitar. Nadie podía bailar. Hasta que de repente un hombre, la gente cuando lo vio, este no tiene pinta de nada, ni de músico. No viste como músico, es un hombre normal, común y corriente. Se puso en medio de la pista de baile, mientras la gente murmuraba, algunos lo criticaban, empezó a cantar una dulce melodía que nadie más nunca había escuchado. Y mientras cantaba esa melodía, algunos pocos se animaron y pasaron a bailar, mientras otros criticaban y decidieron irse del lugar porque dijeron: este no sabe cantar, o este no parece un cantante. Esa historia es la historia real de Dios. Jesús ha pronunciado sus palabras y muchos no han querido escucharle. Han dicho: este no es el Hijo de Dios. Como dicen los musulmanes, Jesús es un profeta más. Y algunos que aún creen en Cristo no han querido escuchar ni deleitarse en las palabras de Jesús. Están ahí sentados, aburridos, con una vida llena de problemas, con relaciones en pareja llenas de frustraciones, con hijos problemáticos. Viven en angustia y viven en dolor. Pero ¿sabe qué dijo el cantante? El que tenga oídos para oír, úselos. Y eso es lo que hoy Jesús nos dice. Quiero que te deleites en lo que tengo para ti. Quiero que te deleites en mi amor, porque tengo cosas maravillosas y profundas que el mundo no te ha enseñado. Tengo secretos valiosos para tu vida. Deje que Dios se apodere de usted y permita que Él lo ame. Y no se sorprenda si en su corazón empieza a oír música que nunca antes había escuchado. Y sus pies empiezan a danzar como nunca antes.
Porque eso es lo que sucede cuando Dios habla. Yo quiero invitarlo a que usted empiece a preparar su corazón para lo que se avecina. Y son los 40 días. Empiece a escuchar a Dios cantar para que usted empiece a moverse al ritmo de lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Quiero invitarlo a que se ponga de pie, vamos a orar. Quiero orar por usted en esta mañana. Quiero que si usted tal vez ha tenido un corazón endurecido como el de Pilato, ha escuchado a Dios pero ha dicho sí, 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 sí. Sí, Dios, muy lindo todo, pero no estoy listo. Sí, 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 Dios, pero no quiero. Sí, 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 Dios, pero no. Es el momento de empezar a decir, sí, Señor, quiero escucharte y quiero danzar con tus palabras. Vamos a estar orando. Y si hay